De lo que yo voy a hablar aquí es de personas que han tenido una enfermedad psiquiátrica, pero que han destacado en su cometido, en artes, pintura, en literatura, en ciencias, y han sido enfermos, pero han tenido esa vía de destacar y resaltar en los cometidos que tenían. Eso es muy importante. Pero tengo que decir que la idea no es mía. Yo recibí la inspiración porque mi maestro, la persona con la que yo tuve la fortuna de formarme, que fue el profesor Vallejo Nájera. Bien, el primer personaje del que voy a hablar es un literato, es Ernest Hemingway. Ernest Hemingway fue probablemente el escritor más importante de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Sobrevivió a 3 guerras, estando en los frentes de batalla, sobrevivió a una amebiasis que en los años 30 era prácticamente mortal y sobrevivió a 2 accidentes de aviación. Pero toda su resistencia se fundió porque él heredó de su padre una enfermedad que se llamaba la hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad que se produce por un exceso de hierro en sangre, físicamente, pero le deterioraron mentalmente y empezó a desarrollar un cuadro paranoico, una paranoia en la que él se sentía perseguido por el FBI, y pensaba que tenían monitorizados todos sus pasos, lo pasó muy mal, lo tuvieron que ingresar en una clínica muy emblemática que hay en Minnesota, en Rochester, que es la clínica Mayo, y estuvo varias semanas allí, recibió tratamiento farmacológico. Pillaron en la cocina de su casa con una escopeta a punto de dispararse, llegaron a tiempo, le ingresaron de nuevo, volvieron a tratarle de nuevo en la clínica Mayo, pero en la segunda vez que lo intentó consiguió su propósito y se suicidó. Si no llega a ser porque él se provoca su muerte, probablemente con toda esa cantidad de supervivencia que tenía más vidas que un gato, no se hubiese muerto nunca. Vale. El siguiente personaje es Mariano José de Larra. Mariano José de Larra ya es escritor español del siglo XIX. Nació en España, pero su juventud y su adolescencia la pasó en Francia porque era justo cuando la guerra de la independencia española y el padre de Larra era un médico cirujano que servía para las tropas napoleónicas, servía en las tropas de José I Bonaparte. Siempre fue un niño introvertido, reflexivo, muy sensible, con una labilidad emocional a prueba de bomba, con una inestabilidad anímica y afectiva brutal, y eso le condicionó mucho a lo largo de su vida. Cuando él estuvo en Francia, él se impregnó, él aprendió francés, claro, que luego le sirvió mucho porque en España, además de ser escritor y de ser periodista, fue traductor de comedias y de obras de teatro francesas. Los libros, de los más famosos es Macías o El doncel don Enrique el Doliente, pero sobre todo escribió muchos artículos satíricos. Él tenía una sátira muy fina, era muy sarcástico y eso le acarreó muchísimas enemistades dentro no solamente de su mundo periodístico y literario, sino también de su entorno. Desbordó el vaso para él fue que esa amante que tenía, Dolores Armijo, se presentó un día en su casa, acompañada de su cuñada, y le dijo que esa relación tenía que terminar, que eso era inviable y que ella se marchaba con su marido, que estaba de diplomático en Filipinas, y se marchó con él y que no podían seguir. Entonces, cuando esta mujer, Dolores Armijo, con su cuñada bajaba las escaleras de su casa, él se disparó un tiro en la cabeza.